Tema número 9. Sujeto y objeto del delito. 1. Sujeto activo del delito, concepto y limitaciones. En todo acto delictivo concurren dos sujetos, el que realiza el acto llamado sujeto activo, otro que sufre las consecuencias del acto y que la ley tiene previsto como delictivo. Es el llamado sujeto pasivo. En ambos casos es necesario que sea persona. El sujeto activo necesariamente debe ser persona humana, por cuanto en ella se reconoce la voluntad de querer o de obrar. En otras palabras, para ser sujeto activo, el ser tiene que poseer conciencia de lo que hace, atributo que solo se encuentra en la persona humana. Pero los daños no solo pueden provenir de la persona humana, sino también de la propia actividad de la naturaleza, como también de los animales, pero en ningún caso se puede reconocer en ellos jurídicamente como sujetos activos de delito. En la Edad Media se han producido procesos contra animales. En el siglo XV se procesó a las sanguijuelas, que infestaban las aguas en Berna. En el siglo XVI se conocieron procesos contra otros animales, como el realizado contra los ratones que abundaban en los campos de Francia y otros. Nos preguntamos que si el hombre considerado o asociado con otros, constituyendo persona jurídica, tendrá también la misma capacidad penal que tiene individualmente. Para responder a esta pregunta analicemos lo siguiente. En derecho existen dos clases de personas: las personas naturales, reales o de existencia visible, y las personas jurídicas o ficticias, morales o ideales, que son creaciones de la ley. 2. Personas naturales y jurídicas. Es un hecho generalizado que las personas naturales o de existencia visible, el de constituirse en sujetos activos y aún pasivos en un acto ilícito, porque poseen, como dijimos anteriormente, conciencia y voluntad. Consiguientemente poseen la base en la imputabilidad penal. En cuanto a las personas ficticias individuales, cuando ejecutan un delito y se convierten en autor de su conducta, son merecedores de sanción o de pena. Pero esto no se da en las personas ficticias jurídicas, por cuanto son meras abstracciones de la ley, creaciones que obedecen a un sentido utilitario de las personas individuales y colectivas. 3. Condiciones para la capacidad penal y civil. La capacidad penal y civil en las personas naturales no se da al mismo tiempo. La capacidad penal se produce a los 16 años, en tanto la capacidad civil se da a los 21 años. Esto en razón a que en lo penal es más difícil darse cuenta de lo que es perjudicial o dañino, de lo que es bueno o malo, valores de los que el individuo entra en posesión a edad relativamente temprana. En cambio, en el terreno civil requiere de más conocimiento y experiencia, como equilibrio en el juicio que da precisamente la edad, tal como ocurre en la venta, arrendamiento, etc., en procura de evitar que su inexperiencia le hagan víctima, con daño a su patrimonio y otros aspectos de su interés. 4. Capacidad penal de las personas jurídicas. Como quiera que la capacidad penal se da en las personas naturales, a sola condición de haber cumplido la edad señalada por ley y de la normalidad mental, en las personas jurídicas ficticias o morales no da esta condición. Las personas jurídicas son entidades que la ley reconoce, las mismas que se distinguen en dos clases. A. Personas jurídicas de existencia necesaria, como el Estado, las municipalidades. B. Personas jurídicas de existencia voluntaria, que resultan de convenios o pactos realizados entre personas reales, para la concreción en un ente jurídico, cuyos fines y duración están previstas en dicho instrumento constitutivo, los mismos que sirven para dar inicio al trámite de su personería jurídica, que le permitirá ser reconocida por los poderes del Estado. Ahora corresponde preguntarnos si las personas jurídicas pueden ser sujeto activo. Al respecto, existen dos criterios definidos. 1. Que niega rotundamente. 2. Otra que admite la posibilidad
de que las personas jurídicas sean sujetos activos del delito. Los que niegan que las personas jurídicas morales o fetas pueden constituirse en sujetos activos se apoyan en que estas personas no tienen voluntad ni conciencia para ejecutar actos volitivos, como son creaciones de la ley. Su capacidad es limitada, limitándose a contraer derechos y obligaciones de carácter civil, mercantil o laboral, etc. Pero en todo caso, estas personas son reconocidas por la ley para beneficios de la colectividad, cuyas decisiones son resultado de un criterio de sus componentes. Estas personas morales carecen de facultades psíquicas propias, distintas a las de sus componentes, y si no tienen tales facultades para querer y hacer, no pueden ser culpables base de la responsabilidad penal. Por otra parte, la personalidad del grupo no es universal, como de las personas reales. Tampoco sus fines pueden ser las de delinquir, por lo que no pueden cometer delitos. Como la pena es eminentemente personal, no es posible realizar esta condición en las personas jurídicas, por cuanto las personas colectivas es sólo una abstracción. En nuestro país, por la determinación del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal y quinto del Código de Materia, para ser imputado o ser sujeto activo de un delito hay que ser persona física y tener, como lo señalamos anteriormente, tener 16 años cumplidos. Los que sostienen la posibilidad de que las personas jurídicas sean sujetos activos del delito respaldan su tesis, sosteniendo que las personas colectivas tienen voluntad de las personas que componen el grupo, pero que toman decisiones que pueden ser dañinas en el hecho, que su existencia es real y no ficticia se pone en manifiesto porque pueden realizar actos reconocidos por ley en el terreno civil y que pueden causar daño real. Entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué motivo estas personas morales se excluyen de la responsabilidad penal si pueden causar daño? La respuesta a la anterior interrogante estaría dada en forma negativa, es decir, que las personas morales o jurídicas son también proclives a sanción o pena, y tanto es así, cuando no cumplen disposición sobre todo de carácter administrativo, necesariamente tienen que ser pasibles a disposiciones que van desde multas hasta suspensión de su personería jurídica, temporal o definitiva, como también puede ser afectada a su patrimonio social. Sin embargo, en todo lo expuesto en la actualidad, algunos países admiten la responsabilidad penal en esta clase de personas, como ocurre en Estados Unidos y otros países europeos. 5. Sujeto pasivo del delito. Se denomina sujeto pasivo del delito, como hemos dicho anteriormente, es el que sufre las consecuencias del acto delictivo. En otras palabras, es el titular del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito, aquel a quien se designa como víctima del delito, es decir, la persona en sentido jurídico, sea que se trate de un hombre o un grupo de hombres. También pueden ser sujeto pasivo las personas jurídicas o colectivas, cuando son objeto de violaciones contra su propiedad, reputación, etc. Igualmente, el Estado puede ser sujeto pasivo cuando se atropellan seguridad y dignidad nacional, como también cuando se lesiona la paz y la tranquilidad pública, la salud pública, etc. Si bien es cierto que los animales no pueden tener calidad de sujetos pasivos, hay disposiciones de carácter administrativos relativas a su seguridad, el buen trato y la consideración que se debe tener con un ser vivo. En la práctica procesal se advierte que el sujeto pasivo es simultáneamente damnificado, pero en algunos casos estas dos cualidades corresponden a personas distintas, como en el caso del homicidio, en el cual el sujeto pasivo es el muerto y el damnificado o perjudicado viene a ser la familia del difunto. En el rapto es el sujeto pasivo el raptado y damnificado los padres de familia. 6. Objeto material y objeto jurídico en el delito. Fuera de lo establecido en el delito, sujeto pasivo, sujeto activo, se distinguen también otros integrantes como ser el objeto material y el objeto jurídico. Por objeto material se entiende la cosa o la persona sobre la cual se produce el delito, a diferencia del sujeto pasivo,
el objeto material puede ser tanto en el hombre como las cosas, en cuanto uno o las otras constituyen la materia, sobre la cual recae la actividad física del culpable. En algunos casos, sujeto pasivo y objeto material puede ser, pues es la misma cosa, mas esto solo es posible cuando el objeto material del delito es un hombre vivo, por ejemplo, en el homicidio, en el rapto, etc. En cambio, los muertos, los animales y las cosas pueden ser objetos materiales únicamente. Cuando una norma es violada por la acción del hombre, delito, se dice que estamos ante un objeto jurídico. En otras palabras, se llama objeto jurídico del delito de la norma violada. Ejemplo, cuando ocurre un homicidio, el objeto material viene a ser el cuerpo del difunto, en tanto que el objeto jurídico es la norma que establece el respeto a la vida. En el robo, la norma afectada o violada es la protección de la propiedad. En la calumnia, el honor, etc.